palacio del siglo XVIII sirvió de sede a la Vicaría Superintendente del Obispado de Puerto Rico en Cumaná. Funcionó en ese sentido hasta 1790. Por lo tanto, el palacio es mucho más antiguo, porque la vicaría existe aquí desde 1574. Por supuesto, estamos viendo el edificio construido en el siglo, o sea, reconstruido o restaurado, como quisiéramos decir, en el siglo XVIII. Es un edificio de enormes dimensiones. Se guía mucho por la arquitectura religiosa andaluza, de edificios públicos, no de culto, sino de utilidad pública, o sea, edificios de oficina. Por lo general toman sus características básicas, tomando como ejemplo o el Palacio Arzobispal de Sevilla o el de Málaga, en los cuales podemos ver algunos de los elementos que podemos ver aquí escuetamente, ya que lamentablemente hace unos años atrás la parte decorativa de la fachada fue destruida. Todavía podemos ver sobre la puerta principal y sobre las ventanas los rastros de la decoración que existía original de finales del siglo XVIII. Debido a que eran arcos partidos propios del periodo rococó, entonces esta fachada, como la conocimos hasta no hace mucho, sería más o menos de alrededor de 1760. 60 al 70, la fachada en sí en su decoración de estilo rococó, que conserva todavía tracerías al estilo francés, tanto en la cornisa como sobre las puertas. Estamos en el Palacio de la Vicaría Superintendente de Cumaná. Aquí era el edificio principal, mayor, a nivel administrativo de la diócesis de Puerto Rico, originalmente, y después pasó a ser el edificio del gobierno eclesiástico regional, cuando esto pasó a ser diócesis de Guayana. Aquí se conservaban los archivos, como ya hemos dicho antes. Por lo general era un edificio administrativo, por lo tanto no hay cocina, no hay comedor, solamente los servicios básicos como los retretes. Por supuesto, por ser un edificio de carácter religioso, capilla, ¿no? Por supuesto, como todo aquí en Cumaná, dedicado siempre a la Candelaria, ¿no? Tenemos aquí en la zona claustral del edificio estas hermosas columnas barrocas hechas de ladrillos que pueden ser de finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII, aunque aquí en la parte angular de la terraza vemos que hay dos columnas de tipo toscano, de las que se usaban a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, en la transición entre el rococó y el neoclásico, ¿no? Y se ve que fueron levantadas para sustituir a dos que desaparecieron, pero utilizando el mismo toro de las antiguas. Otra cosa que es muy interesante es que las dos columnas de la portada son también muy antiguas y siguen la tipología de la arquitectura del siglo XVII. Otra cosa más es que la zapata de las columnas de madera hace casi la media flor de lis, o sea que es de tipo barroco. Sobre las puertas y ventanas del edificio, del interior del edificio, hay cantidad de tracerías de la época victoriana, de alrededor de 1860 a 1870, por el estilo. O sea, es totalmente victoriano. Simula diferentes liras, ¿verdad? Simula arabescos de tipo inglés,
y todavía no tiene las hojarascas del Art Nouveau, o sea que es muy anterior a 1890, mucho antes. Podemos ver las liras invertidas encima de las puertas, ¿no? Que es propio del victoriano de 1860-70, ¿no? Como ya dije anteriormente. Hay una barandilla que corre alrededor de todo el corredor y de las terrazas, que es de estilo Art Nouveau más o menos de aquel que se utilizó. Lo vemos aquí en los machones, ¿verdad? Que se usaron muchísimo durante la época de Joaquín Crespo. O sea, el edificio es muy voluminoso y tiene, por supuesto, gran cantidad de espacios para bibliotecas, salas de estudio, archivos, salas para reunirse, para reuniones y todo. Es interesante que al fondo conserva todavía el área de los retretes y está muy bien definida el área de la capilla, aunque falta el arco toral, aunque la viga que sostenía el arco toral, que posiblemente fue de madera, todavía existe. Las terrazas son muy grandes, muy amplias, porque entendemos que aquí había muchas reuniones gruesas de público o de feligreses para algún tipo de actividad, ¿no? O sea, no olvidemos que este era el sustitutivo en Cumaná del Palacio Obispal de Puerto Rico primero y después de Ciudad Bolívar, que en aquel tiempo se llamaba Angostura. Está, a pesar de todas las cosas del tiempo y que también que al parecer ha habido hasta incendios, se conserva muy bien el edificio, tanto así que todavía en el patio central se conservan las tabelas de arcilla originales antiguas, ¿no? Y el corredor es impresionantemente largo. Una cosa que también es interesante es que, como todos los edificios religiosos del periodo colonial, conserva ventilación y entradas de luz hacia el edificio en forma de ojos de buey continuos y muchas veces pareados. Y no solamente están de un lado del edificio, sino a los dos lados del edificio. Hay cantidad de ojos de buey pareados y que además están enmarcados por protegidos como rejas, pequeñas ruedas de hierro de carros pequeños que se utilizaban para trasladar mercancía, los cuales encontramos también en la capilla, en la ermita del Dulce Nombre de Jesús, donde también hay ese tipo de ruedas de carruaje cubriendo las ventanas de la ermita, como también lo tuvo el antiguo convento de las Mercedes, que estaba lleno de ventanas en ojo de buey pareadas, igual que en este edificio.